Vamos un poco a salir de esa de no te va a gustar, no, salimos de esa de acá. Miren acá, cuando uno habla, ahora miren acá, vamos ubicándonos poco a poco. Cuando uno habla de los diferentes núcleos, ¿ya? De los diferentes núcleos, hay que saber, en este caso, ubicarnos, ¿ya? Hay que saber ubicarnos en qué región o en qué límite, ¿ya? Por eso que en el caso del bulbo, hemos hablado de dos porciones, ¿o no? Inferior, superior, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hay que recordar que las estructuras que nosotros estamos señalando no se encuentran en toda la longitud de la estructura. No, a veces están en una parte y luego ya cambian de nombre o hacen una sinapsis. Por eso es que acá, como puedes ver, este es el bulbo. Hay que ver en qué nivel se hace el corte respectivo. Pero normalmente uno utiliza dos referencias: porción superior, porción inferior, para hablar acerca de eso, ¿ya? Superior e inferior. Por ejemplo, aquí en este caso, nosotros estamos hablando de qué? Estamos hablando que en la parte motora, ¿te acuerdas que hemos hablado de vías, no? Vías ascendentes y descendentes. La vía descendente, más importante, dijimos que es el haz córtico espinal lateral. Y es lo que estoy observando justamente acá. Este haz o fascículo, o también llamada vía piramidal, se encuentra acá, pues no, normalmente en lo que viene a ser los cordones laterales. Y este fascículo, como pueden ver, cuando se decusa, decusar significa entrecruzarse, no lo hace porque uno, se supone que uno no lo ve por fuera, porque está en la parte central, ¿correcto? Pero entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que estando en la parte central se pueda apreciar en la cara anterior? Porque en la cara anterior el surco se borra, y ese borramiento del surco es sinónimo de la decusación. Es porque la decusación es anterior, sus fibras se van a dirigir hacia adelante, y esta de acá de la misma manera, ¿correcto? Es decir, la ubicación que era central ahora pasa a ser anterior, ¿correcto? Entonces por eso es que a este nivel algunas van a entrecruzarse y van a borrar ese surco. Entonces la decusación, no te olvides, piramidal es la decusación motora, es la decusación de la vía descendente o la decusación del haz córtico espinal. Pero recuerden ustedes que aquí hay dos decusaciones. Hay una decusación motora, pero también hay una decusación sensitiva, ¿no es cierto? Y la decusación sensitiva lo hacen ¿quién? Los lemniscos. Habíamos hablado que Gol y Burdas, ¿no es cierto? O Gracie cuneiforme van por la parte posterior de la médula y que a nivel del bulbo se forman esos tubérculos. Pero ahí debería terminar. Pero luego que continuaba, los lemniscos, ¿no es cierto? Y esos lemniscos lo hacen en la parte media. Y estos lemniscos, como pueden ver, van a depulsarse. Un detalle, pues aunque eso ya es algo anatómico, los meniscos tienen un conjunto de fibras que son las que se van a entrecruzar. A esas fibras, que son fibras arqueadas, ¿no es cierto?, que se decruzan, se le llaman las fibras arcuatas, ¿no?, que están obviamente señaladas acá. Esas son las que se van a decruzar. Y eso viene a ser la decusación que sensitiva. Por eso es que la dominancia, cuando uno habla de la dominancia es cruzada. Entonces, toda persona va tomando como referencia la mano dominante, ¿no es cierto? Ahora, la dominancia no solamente es en la mano, también hay que ver que es en el ojo, que es en el pie, pero normalmente la parte motora, la que tiene, digamos, el mayor mapa a nivel cerebral, porque contiene obviamente los movimientos más finos, ¿no?, viene hasta en la mano. Entonces, si tú escribes con la mano derecha, tu dominancia es, pero ojo, no solamente es una dominancia motora, sino también es una dominancia sensitiva. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que, si bien es cierto, lo más llamativo es que alguien pueda perder la movilidad, o sea, la famosa hemiplegia, ¿correcto? Pero también podemos encontrar trastornos sensitivos, ¿ya? Trastornos sensitivos. Pero es cruzado también, ¿ya? Es cruzado. Bien. Ahora, los pares craneales, ya poniéndonos en el tema ya de la ubicación, como pueden ver acá, no es que un núcleo es un circulito, ¿no? Es una bolita que se encuentra en una parte,
No, el núcleo no tiene necesariamente esa forma, ¿no? Tiene una distribución, ¿correcto? Pero aquí, con lo que vemos acá en nuestros colores, vamos a trabajar un poco esto. ¿Por qué? Porque hay pares craneales. Vamos entonces primero con los pares craneales, en este caso de mayor relevancia, y a la cabeza lo pueden ver en color azul, al núcleo del trigémino. El núcleo del trigémino, como pueden ver acá, es un núcleo, ese que estamos viendo, es el núcleo sensitivo. Y como ves, está distribuido en todo el tronco cerebral. Todo el tronco presente es el núcleo sensitivo del trigémino. Ahora, este núcleo sensitivo del trigémino tiene nombres dependiendo de la ubicación. Es decir, la parte más superior, si tú puedes ver ahí, la parte más superior de ese núcleo del trigémino se le llama el núcleo mesencefálico. Y se entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque está ubicado a nivel del mesencefálico. ¿Correcto? Cuando hablamos, por ejemplo, de la parte inferior, se llama núcleo espinal. Y ya sabemos acá, porque está en relación a todo lo que es la parte de bulbo y médula, ¿no? Núcleo espinal del trigémino. Y por supuesto, cuando está en la parte media, se va a llamar el núcleo principal. Principal por la forma donde, digamos, por donde va a emerger, que es la parte más dilatada, ¿sí? Pero en realidad, todo ese núcleo, muchachos, todo este núcleo viene a ser el núcleo que sensitivo. Recordemos que el trigémino tiene dos partes, una porción motora y una porción sensitiva. La porción motora obviamente es más pequeña y como puedes ver tiene una localización distinta, ¿no? ¿Lo ves acá o no? Pequeñita nada más. Eso viene a ser el núcleo motor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el motor, lo que vemos ahí en la parte media en amarillo, y el núcleo sensitivo es todo lo que se ve en color azul y tiene una distribución totalmente distinta, ¿correcto? ¿Sí? Tomamos en cuenta eso. Por eso es que cuando uno hace cortes, ahí viene el tema, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago un corte a nivel del bulbo? Por ejemplo acá, tú dices, pero el doctor ha dicho que a nivel del bulbo debería estar el 9, 10, el 11 y 12. Pero te vas a dar cuenta que también va a aparecer ¿quién? Este antenito de acá. O sea, va a estar, y ya sabes por qué, ¿no? No es que aquí se origine, por eso ten cuidado, no es que aquí se origine, sino que se extiende, este núcleo se extiende durante todo la longitud del tronco cerebral. Por eso es que aparecen, ¿no?, dentro de este corte la presencia del trigémino. Es uno de los núcleos, obviamente, como decía, más grandes que hay. Ahora, el núcleo del trigémino, ¿no?, este núcleo del trigémino va a tener fibras no solamente para el trigémino, ahí viene el otro tema, ¿correcto? ¿Por qué? Porque comparte información con otros pares craneales. Y es ahí donde ya empieza el divorcio. Porque bacán, ¿no? Ya te dicen los pares craneales, chévere, ¿no? De dónde salen, pero cuando ya entras a núcleos, ya empiezas, ¿no?, a poner no me gustas y no me gustas, ¿no? Entonces, vamos un poco entendiendo eso. Ahora, vayamos, ese es el quinto par, ¿estamos de acuerdo? En el caso del facial, que es el otro par craneal, recuerda que el facial no es que tenga un solo núcleo, ¿correcto? Sino que el facial tiene varios núcleos. Y se le llama así, ¿por qué? Porque justamente tienen fibras de este par en estos diferentes núcleos que vamos a revisar. Uno de los núcleos característicos, ¿no?, que siempre se suele utilizar, ¿no?, como referencia, ¿no?, para prácticas o el examen, son los famosos núcleos salivares, ¿correcto? Entonces, un núcleo salivar, ¿ya?, salivar, ¿está en relación con quién? Con las glándulas salivares, ¿no es cierto? Entonces, hay dos núcleos salivares, el superior y el inferior, ¿correcto? Y es bien fácil, pues. ¿Por qué? Porque recuerda algo. ¿Quiénes son los pares craneales que van a las glándulas salivares? Son dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El 9. El 9 y el 7. ¿Correcto? Entonces, el 9 y el 7, ya lo dijiste. Entonces, dentro de la ubicación que hemos hablado, ya sabes el orden, porque ya lo hemos mencionado, ¿quién de los dos está más abajo? ¿El 9 o el 7? El 9, porque hemos dicho muy claro, 9, 10, 11 y 12 se originan ¿dónde? En el bulbo,
Correcto. En cambio, en el surco, que está un poquito más arriba, está el 6, el 7 y el 8. ¿Está bien o no? Entonces, el 9 está más abajo. Por lo tanto, al 9 le corresponde el núcleo salivar inferior. ¿Correcto? Mientras que al 7 le corresponde el núcleo salivar superior. ¿Sí? No vayas a olvidarte de ese dato. ¿Ya? Ahora la pregunta es esto. Ya. ¿A quién va a ir? ¿A dónde? ¿A qué glándula? Porque sabemos que hay varias glándulas, por supuesto, ¿no? Pero las principales son la parótida, ¿sí? La submaxilar y la sublingual. Entonces, el 7, ¿a dónde va? El 7, ¿a dónde va? No es posible. Vigado, no mires para allá. ¿A quién inerva el 7? Habla. María José, no disimules con los lentes. Habla. ¿A quién inerva? Jimena, podría estar empallada a la entrada. Habla. Por algo te ríes, ya sabía. Habla. La delegada va a sacar cara por la. Ya, apaga el celular ahí, guarda ahí. El 7 va a la submaxilar y a la sublingual. El 7. Y el 9 va a la parótida. Aún sabiendo que el nervio facial, que sale obviamente por el agujero estilomastoideo, por ahí sale, va a atravesar a la parótida, atraviesa, pero no va a darle ninguna rama, ¿correcto? Entonces hay que recordar eso, la parótida la inerva el facial. Entonces eso es lo que uno tiene que complementar, porque si ya te ubicaste con los núcleos salivares, pero ahora yo tengo que saber a dónde va, porque obviamente esa es la secuencia, ¿ya? La secuencia que uno debe de llevar: núcleo, ¿estamos de acuerdo? Nervio y la estructura que va a inervar, ¿cierto? De ahí que la pregunta es, ¿qué tipo de inervación le dan? ¿Qué tipo de inervación es? ¿Es una inervación motora o no? Habla. No es motora. Ahora, es ahí, no te olvides, es ahí que aparece ese otro elemento para darle la forma a la inervación. ¿Cuál? Que si bien es cierto, hemos hablado siempre de inervación sensitiva y motora, ¿estamos de acuerdo, no? Pero también existe una inervación visceral. Y la inervación visceral, porque así no se usa mucho, está dada por el sistema nervioso autónomo. Y el que marca aquí la pauta de esa inervación es el parasimpático. Quiere decir entonces que los pares craneales, algunos tienen fibras parasimpáticas. Y es ahí donde ya me cansé, lo voy a poner acá. Muchachos, no te vas a olvidar. El 3, el 7, el 9 y el 10, ¿ya? Estos pares craneales, correcto, estos contienen fibras parasimpáticas, correcto, fibras parasimpáticas. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que esa inervación van a ir justamente a glándulas, pues, a glándulas. ¿Qué glándulas conoces? Salivales, lacrimales, todas las glándulas del tubo digestivo, las glándulas de las vías respiratorias, ¿correcto? Entonces, como van a ir a glándulas, generan una secreción. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos esa famosa inervación parasimpática. Entonces,
El 7, que lo hemos mencionado, tiene inervación parasimpática, pero por supuesto que sí. ¿Y a dónde va a ir? A las glándulas salivales. ¿Cuáles? Sumaxilares, sublinguales. El 9 también está ahí. También tiene inervación parasimpática. ¿Y a dónde va a ir? A la parótida. ¿Correcto? De ahí hablaremos del 10 y del 3. ¿Ya? Entonces, ya hemos hablado acerca de estos núcleos salivales. Como lo pueden ver acá, miren, en la imagen nos queda claro. Mira acá, aquí está el núcleo salivar superior y el núcleo salivar inferior. El superior para el 7, ¿está bien o no? Y el inferior para el 9. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vienen a ser núcleos de esos pares craneales, pero solo con componente parasimpático. ¿Por qué? Porque hay que recordar que también vamos a ver, ojo, también vamos a ver que hay parte motora. Pero aquí es donde aparecen otros núcleos y hay dos núcleos de los cuales no te puedes olvidar. Sabemos que hay uno, puedes llamarle núcleo del oculomotor, núcleo del hipogloso, donde venga, o sea, núcleo de un nervio, bonito, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando me aparece un núcleo con un nombre distinto? Entonces acá me puede venir el núcleo ambiguo, ¿ya? Y el otro núcleo que me viene acá es el famoso núcleo solitario. Entonces, se llamará como núcleo, ¿está bien? Pero recuerda algo, estos núcleos que estamos viendo no tienen un solo componente, sino que están relacionados con otros pares craneales. Aquí podemos ver el ambiguo, ¿no es cierto? Característico que vemos acá. Y como pueden ver, el ambiguo tiene fibras ¿para quién? Para el 9 y para el 10. Aquí viene el tema. Para el 9 y para el 10. Oye, ¿no tiene fibras parasimpáticas arriba? No. Y este acá es para el 7, para el 9 y para el 10. Y si queremos ser ya más bajando todavía, ponerle la cerecita, vamos a hablar del núcleo espinal. Ya sabes quién es el núcleo espinal, ¿no? ¿Espinal de quién? ¿Sí? El núcleo espinal del trigémino. Y este es más complejo todavía, porque este tiene el 5, el 7, el 9 y el 10. ¿Correcto? Entonces se llamará del trigémino. Tiene fibras para el trigémino, ¿está bien o no? Pero también tiene fibras para otros pares craneales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando uno habla, en este caso, de esos núcleos, vuelvo a repetirte, ya se va a relacionar con otras funciones, ¿correcto? Con otras funciones. Por ejemplo, en el caso del solitario, va a tener que ver con quién. Esos números, ¿a qué te traen recuerdos? A ver. Chicas, ¿a quién les trae recuerdos esto de acá? A ver, ¿a quién? ¿A quién te trae recuerdos? Ya está buscando tu agenda, ya telefónica ahí. ¿A quién te trae recuerdos? 7, 9 y 10. ¿Ah? No es posible. Brenda, habla. Tú dirás. Esto de acá está relacionado con qué? Con la lengua, con la lengua, con la lengua, con la lengua. 2/3 anteriores, claro, ahí sí. Tercio posterior, ¿correcto o no? Y el 10 ¿a dónde va? Cielo, habla, está muy atrás, ¿qué haces allá? Te ríes.
de la vía gustativa. Cuando me hablen de vía gustativa, me tengo que acordar del solitario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene a esos tres pares craneales. ¿Te das cuenta? O sea, por eso es que acá, escúchame acá, no podemos entrar de golpe a hablar de fisiología del tronco, porque necesitamos un poco ubicarnos, refrescarnos la memoria acerca de dónde se van a localizar y cuáles son estos núcleos que forman parte del tronco cerebral. ¿Sí? Ahora, miren acá. Algunos solamente son específicos. Miren acá. El par número 12, ahora retrocediendo desde lo que es el bulbo, ¿no? Tiene su núcleo motor del hipogloso. Claro, porque solamente el hipogloso se encarga de inervar a los músculos de la lengua. Tiene un solo núcleo. El espinal, el núcleo espinal, ¿no es cierto? Que es en este caso el accesorio, ¿no es cierto? El accesorio, ¿sí? Luego tenemos en este caso, en el caso del 10, acá está, este es el día 11 y 12, pero ¿qué pasa con el vago? El vago tiene varios núcleos. ¿Dónde hemos visto el vago? En el ambiguo, en el solitario, en el espinal del trigémino, pero también tiene su propio núcleo dorsal, ¿correcto? Núcleo dorsal, o sea, tiene 4 núcleos, en este caso, el vago. Y hay que recordar que el vago, obviamente, mayormente es sensitivo, pero de sus fibras sensitivas, la mayor parte son parasimpáticas. Ahora la pregunta es, ¿a dónde va el vago como parasimpático? Se supone que a las glándulas salivales no va. ¿A dónde? Al tracto digestivo. ¿Sí? Recordemos que en el tracto digestivo, ¿qué tipo de glándulas vamos a encontrar? Vamos a encontrar las glándulas, en este caso biliares, las pancreáticas, las intestinales, ¿correcto? Entonces hay una serie de glándulas, ¿no? Y esas glándulas van a ser estimuladas, esa secreción, por el vago. ¿Dónde más? Vía respiratoria. Recordemos que hay glándulas mucosas, ¿no es cierto? Entonces la secreción de ese moco, ¿correcto? Va a ser en este caso función del vago, ¿correcto? También el vago va a estar relacionado con algunas fibras, por ejemplo, de la vejiga, a nivel, cuando hay obviamente el fenómeno de la contracción, ¿no? Para la micción, ahí participa también, entonces actúa sobre el músculo liso y también en este caso sobre las glándulas de toda la parte de bíceps, ahí va a estar. A nivel cardíaco también va a participar, ¿no? Claro, a nivel cardíaco, porque recuerda que el vago no va al músculo cardíaco, no, el vago va a el sistema nodal. Y no sé si se acuerdan, en el sistema nodal, ¿cuál es el primer componente del sistema nodal? El nodo sinusal, o también llamado marcapaso, que es el que desencadena todo lo que viene a ser el potencial de acción para que el corazón se empiece a contraer. Entonces es ahí donde actúa también el vago. Cuando una persona tiene una impresión fuerte, por ejemplo, la pérdida de un familiar, la persona, dependiendo de ese grado, puede hacer un reflejo vasovagal y se decae la presión, ¿no? Y la persona sufre una lipotimia. Diciéndoles la importancia que tiene la ubicación, escúchame, de estos núcleos. Ya hemos hablado de acá. En el caso del quinto par, donde ya lo hemos hablado, en el caso del sexto, escúchame acá, en el caso del sexto par, estamos hablando del núcleo de lo que es el abducens, ¿estamos de acuerdo? Es un núcleo necesariamente motor, nada más, el sexto par. Bueno, el séptimo ya lo hemos hablado, ¿no? El octavo, que ya sabes que tiene 2 componentes. ¿Por qué? Porque se le llama también vestíbulo coclear. Y obviamente tiene núcleos vestibulares, ahí son varios, y núcleo coclear, ¿correcto? Un vestibular y un coclear, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a encontrar justamente allá? ¿Estamos de acuerdo? Lo que es el núcleo de la rama vestibular y también el núcleo de la rama coclear, por si acaso ahí, ¿no? Y finalmente arriba, que vamos a ver el del óculo motor y el del patético, ¿ya? Ahora, ojo, en el óculo motor, ¿ya? A pesar de que uno dice se llama motor ocular común, o también se le llama oculomotor, ¿ya? Hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque
Si recuerdas, en el esquema, el tercer par también tiene fibras parasimpáticas. Es un poco raro, ¿no? Porque uno dice, pero si es motor, normalmente el concepto motor no se relaciona con el músculo esquelético, ¿ya? Ahora, el oculomotor, como ya sabemos, va a los músculos extrínsecos del ojo, pero también va a ir al músculo intrínseco. ¿Y dónde se encuentra el músculo intrínseco? En el iris, ¿correcto? Específicamente en las fibras circulares del iris. Entonces, se le llama a ese núcleo Edinger-Westphal, ¿correcto? Entonces, el núcleo de Edinger-Westphal va a ir justamente al músculo intrínseco o a lo que es el iris, ¿correcto? Al músculo del iris. Y lo que normalmente hace el parasimpático, que es miosis, ¿correcto? Entonces, quiere decir que cuando tú acercas una linterna, estás haciendo una estimulación que parasimpática, ¿correcto? Por eso es que se produce una miosis. Ojo, la pupila es uno de los casos más interesantes. ¿Por qué? Porque sirve para evaluar varias cosas. Si te viene una persona que está desmayada, por supuesto, inconsciente, aparte de evaluar signos vitales, ¿no? Ya te he dicho que a la cabeza siempre la presión arterial, porque si ya la presión está baja, automáticamente hay que colocar suero. Nada que la piel, no, no olvides esa vaina. Presión arterial, ¿estamos de acuerdo? A la cabeza, presión arterial. Y luego de ver eso, obviamente, si la persona ponte su presión, no, o sea, cuando tú evalúas a una persona, tienes que ver el tema de las pupilas, ¿ya? Y uno de los elementos de las pupilas, hay dos: o haces reflejo fotomotor, ¿estamos de acuerdo? Reflejo fotomotor, o haces reflejo corneal. Reflejo corneal significa agarrar un filete de algodón y colocarle en la córnea, ¿correcto? Que normalmente debe haber un cierre espontáneo. Ese es reflejo corneal. Pero si la persona tú le abres y estás ahí, ¿no? Con el algodón, ya... ¿De dónde viene el reflejo corneal? Del quinto par. Quinto par. Y el quinto par es a nivel de ¿dónde? A nivel de la protuberancia. Entonces, una lesión protuberancial, es más, el trigémino recorre todo, ¿no es cierto? Ya nos está indicando definitivamente casi una muerte segura, ¿no? Pero te mencionaba, la pupila normalmente debe reaccionar ante un estímulo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una persona que tiene presión, tiene su frecuencia cardíaca, ¿no? Normal, y le pone la linterna? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puede haber miosis, claro. La miosis normalmente es bien complicado que te traiga una persona desmayada con miosis. Bien complicado. Que te la traigan intoxicada, ¿no? Por exposición de repente a insecticidas, ¿no? Cuando hay una fumigación, por ejemplo, automáticamente es una miosis, pero el antecedente está ahí, clásico, ¿no? Pero normalmente intoxicaciones por cocaína, o las personas que tienen una crisis diabética, ¿no? Hiperglicémica, normalmente su pupila es dilatada. Pero hay cierta respuesta, o sea, la pupila está más grande de lo normal. Pero cuando tú ves la pupila, escúchame, cuando tú ves la pupila que ocupa casi todo el iris, eso de ahí es. Entonces, cuando uno habla de que una persona está fallecida, normalmente debe colocar la respuesta sana. O sea, no puedes poner paciente fallecido. No, salvaje, tienes que colocar, ¿no? Ausencia de pulsos periféricos, ausencia de respiración, ¿correcto? Ausencia de reflejo fotomotor, pupilas mediáticas. Entonces, ese es un examen clínico. Y todos son ausencias y ausencias y ausencias y ausencias. ¿Correcto? Entonces, pero no es, ¿no? La vez pasada no hubo un problema ya, me acuerdo en YouTube, había un exalcalde, ¿no? Que había estado en un compartir, pues, ¿no? En un colegio, y le da un infarto, pues, ¿no? Un paro cardíaco, y es llevado al centro de salud, ¿no? Y siempre ocurren esos días, ¿no? 24, no me acuerdo si era 24 de diciembre, pero esas fiestas ahí, ¿no? Y en la tarde, la clase, en la tarde. Entonces me llama
yo estaba acá teniendo un cargo acá en Chiclayo y me dice, ¿quién está de todo? A esa hora buscar, ¿no? ¿Y quién era mi padre? Te lo llamo, pues, no. Oye, ¿dónde estás? En mi casa, me dice. Oye, ¿por qué no sale turno? No, me dice. Oye, pero si las rotas, no, porque tenía un problema. Y como no podía en la tarde, ¿no? Perdón, yo tenía en la mañana, dice. Y cuando no podía, yo sacaba al Cerú, porque a veces hay Cerú, lo he pasado para la mañana. Digo, lo he movido a la mañana para que te cubra. Sí. Y le digo, ¿y quién se queda en la tarde? Escucha, no sé. Le digo, llama, le digo, ya, da 5 minutos y me averiguate las cosas. Pero como ya yo tenía un contacto allá, una técnica, la llamé. Loco, ya la técnica sabe todo. Fíjese que ha venido por acá, yo me enteré que ha venido el paciente acá, la chica en la escala, los policías, todo me contó, con detalles ahí, ¿no? Espectacular. Ya, pero una pregunta, ¿llegó fallecido? No sé, doctor. ¿Le pasa el número? La llama la enfermera. ¿No? O sea, ¿en qué situación está? Y ahí insistiendo. Y después me dice, doctor, no me. ¿Quién habla? Te habla el doctor. Doctor, ¿cómo está? Digo, ¿qué ha pasado? Sí. ¿Dónde estás? Estoy en Calle. Oye, tú me caes. ¿De qué se cae? Lo que pasa es que hemos traído al paciente y ya certificaron su muerte. Bueno, ya pues apuntas tu informe, entonces. Hasta ahí todo normal, porque obviamente es parte de que un paciente puede llegar en riesgo y puede aparecer. Sin embargo, como no quedaba ahí, salió que era exalcalde, pues, ¿no? Entonces, sabes, ¿no? Las movidas y todo eso. Me llama, oye, tienes que ir a Oyotum. 2 horas allá, ¿no? Hemos llegado. Y digo, tráeme la historia. Vamos a revisar la historia. Yo digo, ¿le has canalizado bien? Sí, doctor, pues hay que ponerle la línea, pues. Ya, pero aparte, no tengo que estar, no, tranquila. Digo, tú has colocado acá, paciente ingresa fallecido. Sí, pues, doctor. ¿Y por qué le has puesto ahí? Pero doctor, la gente, no. Yo le digo, yo no estoy dudando de ti, ya se puso ya, ¿sabes? Sino que yo voy a ver cómo está describiendo. O sea, no procede canalizar una vía a alguien que ya está fallecido. En todo caso, tenía dudas de que estaba fallecido. Que sí, doctor, es que parece. Y ahí viene el problema. Ese bendito que ha hecho que esos equipos que le ponen acá los boten ya. Yo lo que dice es no, le digo, la evaluación siempre es clínica. Obviamente, el resto sale y cierra la puerta, tienes que evaluarlo. Cuando ya metes gente, ya eso se te viene abajo. Porque tienes la presión y te pone nervioso y no sabes tú a veces dar una respuesta, en este caso precisa. Entonces, si ha habido gente encima, de hecho, que te ha sugestionado y todo eso. Entonces, por ejemplo, esa situación, ¿no?, de colocar, ¿no?, una vía, en ese caso, ya, claro, o sea, tú llevas a tu paciente, ¿no?, y tú lo ves que lo están sacando con vía, tú dices, no, está vivo, ¿no?, y lo están llevando al hospital para que, ¿no?, le den otras atenciones, qué sé yo, ¿no?, pero en realidad no había sido así. Entonces, es un poquito ese tema, porque a veces hay que, o sea, por eso es que siempre, ante una evaluación de esos casos, solamente ingresa un familiar. Tú dejas meter a más gente, se pierde la objetividad. Y además los separas del lugar de donde entran a evaluación. Porque obviamente uno tiene que tener el criterio y la tranquilidad para poder hacer esa acción. Actúa rápido, bacán, pero de ahí tienes que darte un espacio porque tienes que tener en cuenta que tienes que tener, con los elementos clínicos tienes que ver si es que hay una respuesta A, ¿no? Y no poner un equipo de frente, vuelvo a repetir, que hay personas, yo eso varias veces me he hecho ese ejercicio, ¿no? Doctor, ¿cómo está? Doctor, ¿tiene tiempo? Yo digo, salgo a las 9:30. De ahí se viene por acá, doctor, le mando una moto. Sí, y todavía se contenta. Mi abuelito ha fallecido, doctor, contenta que ha fallecido.
y venga para que certifique su... Ya, yo voy por ahí, ¿no? Entonces, cuando voy, chale, está más frío el hombre, frío, ¿eh? Pero así, frío de frío, ¿no? ¿Y a qué hora? No sé, lo que yo le a las 6 de la mañana, pero de allí, no, ¿qué pues? Pero la gente tranquila, ¿no? Y yo lo primero que hago, ¿no? Como ejercicio para un poco fastidiar a la gente, le pongo el oxímetro, así, ¿no? Un oxímetro. Pero un oxímetro chanchito, ¿no? Y empieza el oxímetro. Ya pues, ¿no? El hombre ya no se puede mover, ya. Y entonces, un equipo no determina nada, ¿correcto? A veces yo, por ejemplo, he puesto un equipo chino y tenía 70 de saturación y ya estaba comprando mi balón de oxígeno. Entonces, ahí el problema, o sea, los equipos no demuestran nada. Ayer, por ejemplo, cuando estudiando con los chicos práctica de presión arterial, lo traté con 80 sobre 40. 80 sobre 40, ¿en serio? Entonces, es un tema de práctica, tampoco se puede discutir, ¿no? Doctor, no tengo pulso. No, se tocaba, ¿no? Y se lo tomaban en el aire, ¿no? No, le digo, hay una posición, ¿no? Que hay que hacer una contrapresión para eso, pero eso nos lo va explicando poco a poco. Entonces, la práctica, y a veces cuando salimos de ese contexto, vuelvo a repetir, nos olvidamos que para colocar un oxímetro hay que estar con una superficie plana, yo debo estar sentado, con mi brazo apoyado, con la mano que no esté sudorosa, que no esté fría, que no esté con esmalte, para poder medir la saturación. Si yo no hago eso, me va a salir un error y terminan moviendo un área innecesaria. 90 de saturación, todo el mundo corriendo con el balón, viendo el manómetro, viendo la maxtop, y después cuando le vuelves a hablar, 98. Oye, ¿quién ha dicho 90? Entonces, pero la pregunta no es quién ha dicho 90, sino por qué no te percataste de que ese valor se debió evaluar nuevamente. ¿Correcto? A veces le quieren meter pastillas debajo de la lengua, tiene 170, 80, ¿no? Y después, por eso el médico tiene que ser desconfiado. O sea, si no ve la situación, tú mismo con tu equipo, vuelve a pedir. Y te vas a dar cuenta que muchas veces el valor está normal, sino que ha sido una medición errada. Ustedes no se pueden confiar de eso, porque al final le pasa algo a la persona y ¿a quién le vas a echar la culpa? No, que la enfermera, nada, señor, usted es el médico. ¿Quién ha firmado la receta? Usted lo ha firmado. Ya, listo. A ver, tengan cuidado, porque toda su vida se van a matar por tener. Lo primero que hace uno que termina la carrera, publica su sello. Así. Doctor, ¿no? Ahí está. Con tu colegiatura, ¿no? Esa licencia es fatal, muchachos, es fatal. Porque por ese sello, ¿no? Que te van a dar varios likes, también puedes perder, ¿no? Entonces ese sello, con cuidadito nada más. La vez pasada me llamaron de la universidad, te cuento. Doctor, una pregunta. ¿Usted ha hecho un certificado médico? Sí, el que un estudiante que ha presentado una justificación y está su sello. Mándamelo. ¿No? Manda la foto y yo sí, en esa parte de memoria sí. Y veo y digo, aguanta, ¿dónde le viste? Porque decía mi nombre y abajo mi colegiatura decía médico cirujano. Y era el primer sello que yo me había mandado a hacer. Porque como lamentablemente ahora, ¿no? Porque te hace un dolor de cabeza que lo estén llamando. Todos mis sellos tienen un cargo arriba, ¿no? Dice, ¿no? Jefe de establecimiento. Todos mis sellos tienen ahora eso. Pero ese sello, decía, ¿dónde, no? Digo, dame los apellidos. Le damos apellidos, pues, ¿no? A ver, ubicación geográfica, este apellido. Lampallito. Bien. Acá, vamos a ver un poco esto. Vamos un poco entonces a lo que vienen a ser ya a los núcleos respectivos. Miren acá. Entonces, estamos en esta parte, perdón.
a lo que es la parte de lo que es el tronco, habíamos hablado que esto de acá también es una continuación de estas vías, ¿no? Vías ascendentes y vías descendentes. Pero acá ya aparece justamente la presencia de los pares craneales. Entonces aquí, dentro de ello, vamos a ver que muchos de las áreas, recuerda que la médula espinal normalmente está relacionada con los músculos, en este caso esqueléticos. Ahí hablamos, por eso se habla de reflejos, pero esos reflejos somáticos en realidad son reflejos motores. Pero acá vamos a hablar de los reflejos viscerales, ¿no? Porque obviamente van a ir a otras estructuras acá. Entonces, a nivel, por ejemplo, de lo que es el bulbo, ¿no? Hemos visto que el bulbo, aparte de tener esos pares craneales, este bulbo también está relacionado con ¿qué? Con la respiración. ¿Correcto? Bulbo y protuberancia están relacionados con la respiración. Entonces vamos a ver un poquito la parte, con eso ya lo hemos hablado, la parte de la fisiología del bulbo raquídeo. Miren acá. Cuando uno habla de la respiración, atento acá, cuando uno habla de la respiración, vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros inspiramos, recuerda que el oxígeno es captado, es llevado por un proceso de difusión y pasa, en este caso, a la sangre. Pero este proceso de difusión también está relacionado con el CO2, porque recuerden que el CO2 es el principal gas del producto del metabolismo, ¿sí? Gas. Entonces, ambos deben tener una cantidad, una concentración. Y la concentración en sangre, normalmente de lo que es el oxígeno, es del 102, ¿ya? Esa presión debe ser de 102 milímetros de mercurio. Y en el caso del CO2, que va de 40 a 45, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando la concentración del CO2 o del O2 está alterada? Entonces nosotros tenemos, ¿ya? En el cuerpo unos receptores que están a nivel de lo que es la bifurcación de la carótida, a nivel de la C4 o a nivel del arco aórtico. Entonces vamos a encontrar a esos receptores que, como captan sustancias, se les llaman quimiorreceptores, ¿correcto? Y estos quimiorreceptores, ¿ya? Van a ser los sensores, los que van a captar esa variación. Una vez que captan esa variación, van a llevar, ¿correcto? Van a llevar esa información ¿a dónde? Hasta el bulbo y la protuberancia, principalmente, porque ahí vamos a encontrar unos núcleos, ¿correcto? Que vendrían a ser los que van a determinar el control central. ¿Y luego qué van a hacer? Dependiendo. Si vemos que la persona, por ejemplo, imagínate que una persona está con una neumonía. La neumonía lo que hace es afectar el alveolo. Y si el alveolo es el punto del intercambio, ¿no? Del paso, perdón, del oxígeno, entonces el oxígeno no va a pasar con facilidad. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque hay un aumento de esa membrana, se engrosó la membrana, no va a pasar el oxígeno. Entonces tu cuerpo empieza a recibir menos oxígeno. Entonces el sensor informa, oye, ¿sabes qué? El oxígeno que está llegando a la sangre es poco, o no está en cantidad adecuada. Informa al bulbo, y el bulbo ¿qué hace? ¿Qué controla el bulbo? Inspiración y expiración. Entonces esos mecanismos van a empezar a aumentar, ¿correcto? Entonces las respiraciones que uno tiene, que debe ser de 12 a 18, lo normal, empieza a aumentar. O sea, la persona empieza a hacer taquimia, empieza a respirar más rápido, ¿correcto? Y si aún así no ayuda, entonces la persona empieza a hacer cambios. Es decir, la mujer normalmente tiene una respiración torácica. Si colocamos a una mujer en decúbito dorsal, la mujer solamente moviliza el tórax. En cambio, el hombre moviliza el tórax y el abdomen. Entonces, si la mujer que debe tener respiración torácica ahora tiene una respiración tóraco-abdominal, entonces es porque está utilizando otra musculatura. Entonces está haciendo un esfuerzo. Lo otro que se aprecia es que entre tus costillas están los músculos intercostales. Lo habrán podido apreciar en niños. En ellos a veces se hunde. Y cuando se hunde, eso se llaman retracciones. También puede haber tiraje costal. Y lo último, o sea, el signo de gravedad que normalmente se ve en niños es cuando las fosas nasales empiezan a dilatarse. ¿Correcto? O sea, ya ni siquiera la musculatura accesoria le sirve.
Ahora inclusive utiliza la musculatura a nivel del ala de la nariz. Eso se llama aleteo nasal. Entonces, el aleteo, en un caso clínico, la palabra aleteo nasal ya me está indicando un signo de gravedad, ¿correcto? Automáticamente. Entonces, para que veas que el control central lo que hace es identificar esa disminución para que ellos, a través de su inervación, lleguen a los músculos, ¿correcto?, respectivos, a los que hacen, en este caso, la función de mecánica, y a esto se les llama efectores. Y son ellos los que van a desarrollar justamente ese incremento de la frecuencia respiratoria. Entonces, si nosotros vemos acá, aquí podemos ver a los sensores ubicados, como te decía, a nivel del arco aórtico, ¿no? Aquí en el callado, aquí hay un grupo de sensores, o a nivel de la bifurcación. Recuerda que este de acá vendría a ser, perdón, la carótida, acá, la carótida, ¿estamos de acuerdo o no? La carótida y la subclavia. Y esta carótida primitiva, arriba se bifurca en dos, ¿no es cierto?, que es la carótida interna y la carótida externa. Y entre ellas, así lo que se ve de esta manera, esa es la bifurcación, ¿correcto? Y en medio vamos a encontrar justamente a este cuerpo, ¿no?, que vienen a ser los quimioreceptores. Ahí se van a encontrar. Ojo, esa bifurcación, para no olvidarnos, no solamente capta variaciones de gases, sino también variaciones de presión. Es decir, ahí nos vamos a encontrar no solo con quimioreceptores, sino también con varoreceptores, ¿ya? Con varoreceptores. Y ahí podemos ver en ese resumen de acá, justamente a los dos grupos que vamos a ver. El centro respiratorio vulvar, muchachos, el centro respiratorio vulvar tiene dos grupos, ¿estamos de acuerdo? Dos grupos. Y la protuberancia presenta a estos dos centros, amniótico y neumotáxico. Todo esto, faltaría colocar con una llavecita, todo eso de acá representa la protuberancia. Entonces, los dos van a controlar la respiración, ¿ya? Ahora, escúchame, un detalle, no olvidar, cuando uno inspira, es un movimiento activo. Ahorita que estás en reposo inspirando, es un movimiento activo, porque ahí se contrae ¿quién? El diafragma. Sin embargo, cuando tú expiras, no se contrae ningún músculo. Claro, ¿no? No se contrae. Por eso se dice que es un movimiento pasivo. Por eso es que el responsable de la expiración, que se llama el grupo ventral, está inactivo. Alguien dirá, pero se supone que yo estoy expirando, ¿está bien? Entonces, ¿para qué sirve si está inactivo? Va a servir cuando hablemos de una inspiración o expiración forzada. Entonces, cuando tú haces una expiración forzada, ahí se activa el grupo ventral. ¿Entiendes? Pero en una expiración normal está inactivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ten cuidado. Entonces uno dice, a ver, para que se contraiga el diafragma, o para que ocurra inspiración se contrae el diafragma y otros músculos. Bacán. Y para la expiración, ¿quién es el responsable si no es ningún músculo? Es la elasticidad del pulmón. Recuerden ustedes que, ¿cómo se define elasticidad? ¿Cómo se define elasticidad? Como la capacidad de un cuerpo para retornar a su forma original luego de eliminar o anular la fuerza que inicialmente lo estaba deformando. Cuando tú tienes una liga y lo estiras, eso se llama distensibilidad, o lo que se le llama en los libros, ¿no?, más pituco todavía, ¿no?, compliance, distensibilidad. Pero cuando esa fuerza, que en este caso está ejercida por tus manos, lo anulas, retorna, y eso se llama elasticidad, ¿correcto? Se llama elasticidad. Tú no sé si se prepara.
Bien, ahora escúchame. Entonces, si el bulbo se encarga de la inspiración y la expiración, ¿de qué se encarga la protuberancia? De regular esos movimientos. ¿Por qué? Cuando tú inspiras, escúchame, inspiras de manera profunda, empiezas a respirar así. Pero obviamente en ese caso yo estoy simulando, ¿no? Hay personas, ¿no?, que cuando están en estado de reposo con cierta enfermedad, tienen esas respiraciones, ¿no? Obviamente están a veces en estado de coma y hacen esto. O sea, que después y empiezas a contar, ¿no? Todavía no bota el aire, ¿no? Fatal, ¿no? Pero se tienen esa, o sea, hay una sincronía. Entonces esa persona hace una respiración profunda y prolongada. Eso se llama polipnia. Polipnia, ¿correcto? En cambio, cuando esa frecuencia aumenta, ¿sí? O sea, hablando de una taquipnia, ahí participa el neumotáxico, ¿correcto? Entonces, polipnia para el amnéstico. Normalmente el amnéstico, entiéndelo así, ¿no? Apnea. Apnea es un periodo de ausencia de respiración, pero es un periodo corto, como si no respirara, ¿no? Y luego baja. Y después. Entonces, hay espacios largos, como de apnea, de amneusio, para que no te olvides. En cambio, el neumotáxico tiene que ver, vuelvo a repetir, con el incremento, ¿ya?, de esa frecuencia. Normalmente es aumento, ¿no?, de la frecuencia, en este caso, respiratoria, ¿ya? Entonces, en el caso de la regulación de lo que es la regulación de la respiración, tiene que ver ambos. Ahora, veamos, ahora desde otro enfoque, miren acá. Hemos hablado que este centro respiratorio, a nivel del bulbo, hemos hablado que presenta en ese caso dos grupos, ¿no es cierto? Hay un grupo ventral y hay un grupo dorsal. Entonces, el dorsal, como podemos ver, está relacionado ¿con quién? Con el tracto solitario. Y el tracto solitario, muchachos, ¿quién participaba en el solitario? Ahí está, 7, 9 y 10, ¿no es cierto? Que habíamos hablado en este caso que se relaciona con la vía gustativa. Pero aquí hay un detalle. En el caso del 10, el 10 va a tener participación. ¿Por qué? Porque de ahí van a ser justamente el nervio frénico. El nervio frénico, muchachos, es un músculo, va a ir, perdón, al diafragma, y el diafragma es un músculo que normalmente debería ser un músculo que voluntario. Pero no es voluntario, pues, muchachos. A ver, detén tu diafragma. Imposible, no se puede. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué? Porque tiene una inervación distinta, ¿correcto? Y en ese caso está dada por el frénico, que normalmente sale desde el plexo cervical. Desde ahí van a ser justamente este nervio. Pero como ves también va a ir a los nervios espinales, en este caso torácicos. No te olvides, para la inspiración, la E, la I, la E. ¿Cómo que la E? Externos. Y para la expiración, la I, internos, intercostales internos. También vamos, pulsado. Entonces, tenemos dos tipos de músculos intercostales, para no olvidarnos, externos e internos. Entonces, para los externos, la inspiración, pero para los internos, la expiración. ¿Correcto? Ahora un detalle, espera. Si yo te preguntara, en una inspiración normal, ¿participan los intercostales externos o no? Vamos, en una inspiración normal, ¿participan los intercostales externos? Sí. También, pues, ahí está. Ahora te hago la contrapregunta. En una expiración normal, ¿participan los intercostales internos? ¿En una expiración o inspiración? Vuelvo a repetir, en una expiración normal, ¿participan los intercostales internos? Sí. ¿Sí o no? Sí. No. Pero no está diciendo usted, doctor, que para la I, para la E, la I. No. Pero si yo te he dicho hace rato algo, en una expiración normal, no participa ningún músculo. Pero claro, el calor, doctor. O sea, los internos sí participan, pero ¿en una qué? ¿En una qué? Expiración forzada.
te la vas a preguntar, chaval, te vas a equivocar. Miren ahí, y esos son los músculos que participan. Bueno, eso no es parte de, ¿ya? No es parte de, pero de repente para que sepan cuáles son los accesorios para cada proceso de la respiración. Seguimos. Miren acá. Y ahora, así como hemos dicho que regula la respiración, también regula la presión arterial. Claro. Entonces miren acá. Igualito. ¿Cuál era el punto de partida? El sensor. ¿Dónde estaba el sensor? Estaba en la bifurcación carotidia, ¿no es cierto? Dije, ahí hay quimioreceptores y hay vasoreceptores, ahí van a estar. Y van a ir, obviamente, al centro vasomotor, que es a nivel de dónde, de lo que es el bulbo. Entonces, esto de acá, los vasoreceptores van a controlar la presión arterial. ¿Pero cómo lo hacen? A ver, recordemos, miren acá. ¿A qué es igual, ¿no? Para entender entonces este mecanismo de regulación, a qué es igual la presión arterial, muchachos? La presión arterial se define como gasto cardíaco, escucha acá, gasto cardíaco por resistencia periférica, ¿ya? Así se define presión arterial. Pero ¿qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco no es otra cosa que la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿ya? Desglosemos. La frecuencia cardíaca viene a ser ¿qué? El número de latidos por minuto. ¿Está bien o no? Ya, eso sí lo entiendo. Acá, número de latidos por minuto. Pero ¿qué es el volumen sistólico? El volumen sistólico viene a ser ¿qué, muchachos? Hablan. El volumen de eyección. Es decir, la cantidad de sangre que sale en cada latido. Y que normalmente esto debe ser 70 mililitros. Sin embargo, estos dos normalmente está regulado por el simpático y el parasimpático. Pero acá viene el tema. Esta resistencia periférica, correcto, porque todo multiplica, mira, todo multiplica. Si yo aumento la frecuencia, aumento la presión. Aumento el volumen, aumento la presión. Aumento la resistencia, aumento la presión. Pero uno dice, ¿pero qué es resistencia periférica? La resistencia periférica no es otra cosa que acá lo siguiente, muchachos. Miren acá. Cuando el calibre de un vaso es pequeñito o cuando el calibre de un vaso aumenta. Ese es el calibre. Cuando es pequeñito, eso se llama vasoconstricción. Y cuando aumenta se llama vasodilatación. ¿Correcto? Entonces, muchachos, cuando hay vasoconstricción, aumenta la RP, la resistencia periférica. ¿Está bien? Y cuando hay vasodilatación, disminuye la RP. Entonces, la presión arterial, como pueden ver acá, participa en esos mecanismos que estamos viendo ahí. Entonces, el vago, yo te había mencionado, ¿a dónde va el vago? Al nodo sinusal. Y el nodo sinusal es el que inicia el potencial de acción para que el corazón se empiece a contraer. Entonces, ahí estamos hablando de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué hace el vago? Va a estimular, en este caso, el nodo sinusal para bajar ese potencial. Y al bajar ese potencial, disminuye la frecuencia cardíaca, que es lo que está colocándose acá. ¿Sí? En cambio, el simpático, sistema nervioso simpático, como puedes ver ahí, lo que está haciendo es actuar en ¿dónde? En los vasos sanguíneos. Cuando yo te hablaba acerca de esto de acá, muchachos, es hablar de un vaso sanguíneo. ¿Estamos de acuerdo o no? Hablar de un vaso sanguíneo. Este es el vaso sanguíneo. Entonces, sobre el vaso sanguíneo tiene músculo liso, ¿no? Entonces, ahí actúa el simpático. ¿Y qué está haciendo el simpático? Está produciendo ¿qué? Vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, ¿qué habrá? ¿Aumento o disminución de la presión? Aumento. Pero ¿qué pasa si cae la frecuencia cardíaca? ¿Qué habrá? Disminución de la presión arterial. ¿Está bien o no? Disminución de la presión arterial. Claro, también en ese caso el vago normalmente tiende a bajar, ¿correcto? Mientras que el simpático, cuando tú, ¿no? Te mide, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que hacen, ¿no? Te miden la presión arterial, ¿correcto? En reposo. Y de ahí te mandan al primer piso, ¿no? Y de ahí te hacen subir de golpe para volver a medirte la presión arterial. Entonces ahí te pueden medir la presión aumentada.
la frecuencia cardíaca aumentada, ¿correcto? Entonces ahí hay que calcular eso, ¿ya? Pero entonces la presión arterial depende del sistema nervioso autónomo, ¿correcto? Pero lo hace a través de dos mecanismos distintos. Pero ¿de dónde sale justamente el vago? ¿Correcto? El vago está en relación, el 10 está en relación justamente al tronco cerebral. ¿El 10 de dónde salía? Del bulbo, ¿correcto? Del bulbo erguido. Bueno, de la protuberancia que ya hemos hablado un poco, eso también. Y obviamente las funciones que cada uno cumple ahí, ¿no? En el caso de lo que viene a ser el quinto par, como ves ahí, el quinto par está relacionado con ¿qué, muchachos? Con la sensibilidad de la cara, ¿no es cierto? En la práctica ya se ha visto, ¿no? Cuando te pasa un algodón, ¿no es cierto? De manera delicada, suave, ¿no? Y sientes cositas, ¿no? Entonces, y obviamente la movilidad de la mandíbula. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el quinto par, ¿a dónde va? A los músculos masticadores, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los masticadores? El macetero, el temporal, los pterigoideos, ¿no? Medial y lateral, ¿correcto? El sexto par, como ya sabemos, es un músculo que oculomotor, pero al sexto par también se le llama motor ocular que externo, y ya sabemos que externo va a ir al recto externo, o sea, solamente inerva un solo músculo. El séptimo, como ya sabemos, el visto va a ir ¿a dónde? A la cara, a la expresión de la mímica facial, ¿no es cierto? Pero no solamente va a los músculos de la cara, ¿a dónde más va? No, ¿a qué otro músculo? Aparte de los de la cara, ¿a qué otro músculo? Al estapedius, al estapedius. ¿Dónde estaba el estapedius? ¿A dónde estaba el músculo estapedius? Oído medio. ¿En dónde? En el estribo, ¿cierto? Es el músculo del estribo, el estapedius, ¿correcto? ¿Sí? Y también va a ir a, recuerden que nosotros tenemos a este nivel, en la base, en la parte inferior de la mandíbula, un par, son dos músculos que se llaman digástricos, ¿correcto? ¿Ya? Y uno de los vientres está inervado por el quinto y el otro está inervado por el facial. Así que tengan cuidado con ese par craneal. El séptimo también va a ir ¿a dónde? A las glándulas salivales. ¿Qué glándulas? Submaxilar y sublingual. O sea, ¿a través de qué núcleo? Salivar superior. Ya. Y por supuesto, el vestíbulo coclear, que como ya sabemos, el oído, ¿no? A nivel, tú sabes que el oído interno tiene dos partes. El oído interno, ¿cuáles son? La cóclea y el vestíbulo. En la cóclea, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la estructura? Recuerda que la cóclea es el laberinto óseo, pero ¿cómo se llama la estructura interna? ¿No? Se llama el conducto coclear, ¿correcto? Y este conducto coclear contiene el órgano de Corti, y el órgano de Corti transforma las ondas sonoras en impulsos nerviosos, y a través del nervio coclear, ¿estamos de acuerdo? ¿Hacia dónde se va? La vía auditiva, ¿hacia dónde se va el nervio coclear? Espérate, en orden. El nervio coclear, ¿a dónde va? Está saliendo del oído, ¿y va a dónde? A su núcleo, ¿no es cierto? ¿Y dónde está el núcleo coclear? En el puente. Claro, va a ir al puente. ¿Y del puente a dónde va? Para arriba, doctor. Habla bonito. ¿Del puente a dónde se va? A los colículos, correcto. ¿Qué colículos? Inferiores. ¿Están dónde? En el mesencéfalo. ¿Y del colículo inferior a dónde va? Nada. ¿A dónde? Al tálamo, claro. Todas tus sensaciones pasan por el tálamo, al tálamo. ¿Y del tálamo a dónde se va? ¿Cómo que el área somatosensitiva?
17. Visual primaria era. Sí, sí. No, No, perdón. Que estamos en el Ahí vamos soportando. ¿Va a ir a dónde? Al área 41 del Brockman, a nivel de la corteza temporal. Ahí es justamente el área auditiva. ¿Te das cuenta? Si no manejamos anatomía, ya fuimos. Ese es el orden. Nervio coclear va a ir a dónde? Al núcleo coclear, que está en la protuberancia. Del núcleo al cuerpo geniculado medial. Y del núcleo geniculado, del geniculado medial, bueno, en el colículo, ¿no? Que serían los colículos superiores, al tálamo, tanto el tálamo va a ir a la. Bien, seguimos acá, muchachos. Ahora, esa parte, bueno, esa parte lo tenía acá mejor para que estuvieran, porque he visto acá unas personas que se han estado perdiendo. Espérate. ¿Dónde estás? Acá lo había visto yo. Espérate. Ah, no. Ahorita que me acuerdo, esto lo hemos visto acá. Espérate. Esto lo vimos en muchachos el ciclo pasado. ¿Dónde estás? Entonces, vean por ahí, oído. ¿No está por ahí el oído? No. Acá está, muchachos, como para que no te olvides. Ahí está. ¿No? Entonces acá, desde el oído, ¿estamos de acuerdo? Entonces la información te dije del órgano de Corti va a pasar a lo que viene a ser el núcleo, ¿no? Que el núcleo se encuentra a nivel de lo que es la protuberancia. Va a ir justamente, va a hacer sinapsis y va a llegar hasta el folículo inferior que estamos viendo acá. Del folículo pasa al tálamo y del tálamo va a pasar a dónde? Hasta la corteza temporal al área 41, ¿no? Que acá también está definido ahí. ¿Sí? Entonces, ese es un poco para ver la vía auditiva, ¿no? Por si acaso, ese es un poco la vía auditiva. ¿Y dónde estamos? Aquí, ¿no? Sí. Ya. Ahora, si vamos, estamos todavía en la protuberancia. La protuberancia tiene otras estructuras. Aparte de tener, por supuesto, núcleos de pares craneales, también existe un conjunto que se llama la sustancia reticular. Y esta sustancia reticular tiene una serie de funciones acá. Una de ellas es justamente el llamado ritmo circadiano. Y el ritmo circadiano tiene que ver justamente con las etapas de sueño y de vigilia. El que tú estés despierto depende de ese reloj. ¿Estamos de acuerdo? Claro que algunos tienen alteraciones de ese reloj. ¿No? Entonces, miren acá. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué significa, muchachos? ¿Qué significa SRAA? Sistema renina. Sistema renina angiotensina. No, acá se llama sistema reticular activadora ascendente. Tu cabeza no ha metido
decidido a dónde, mira, el riñón, entonces aquí, ya, este sistema se encarga de regular ese fenómeno, correcto. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente tenemos que entrar en una etapa de relajación para, obviamente, ¿no? Disminuir el metabolismo y evitar en este caso el tema del concepto de las fatigas. Pero decía, este ritmo circadiano, que obviamente también está relacionado con el hipotálamo, por si acaso, ¿ya? Lo que busca es que la persona, a través de una hormona, que es el cortisol, va a desencadenar la gluconeogénesis. Entonces esta gluconeogénesis produce glucosa, ¿ya? Y la glucosa se activa normalmente, como yo les había dicho, 5 de la mañana. 5 a.m. se dispara ese fenómeno. Y a las 5 a.m. normalmente la persona debe estar despierta, debería estar despierta, ¿no? Y que a las 8 le das un estímulo, ¿no? Debería ser de ese rango, o sea, desayunas, ¿no? Y se incrementa y se mantiene, porque durante todos esos días tú tienes fracciones de comida. Entonces esa comida ayuda a mantener una meseta de glucosa, ¿no? Se supone que la última, ahí viene la palabra, se supone que la última comida debe ser 8 de la noche. Y luego de ello empieza a caer, ¿ya? Cae el ritmo circadiano, pero te mantiene despierto todavía por unas horas, ¿no? Que debería ser hasta las 11, ¿no? 11 de la noche. Entonces, cuando una persona se mantiene despierta por más tiempo, ¿no? Entonces, alguien dirá, pero yo, son las 12 y sigo despierto. Ya, vamos a suponer eso, ¿no? Pero ya el ritmo ya cayó, ¿no es cierto? Ese reloj biológico ya cayó. Y muchas veces te va a generar una fatiga innecesaria. Y esa fatiga innecesaria te va a descompensar al siguiente día, ¿no? Dice, me voy a amanecer, doctor, por su culpa, doctor, me voy a amanecer. Y no te amanece, ¿no? Porque si tú te ves, te das cuenta, si viene siendo, ¿no? Durante todo ese tiempo, ese ritmo, o sea, la eficiencia de ese trabajo, no es igual que en la mañana. Estás ahí un ratito, como que te quieres dormir, tomas un poco de agüita, una manzanita, ¿no? Pones la tele, ves el celular, ¿no? Y estás ahí buscando formas de distraerte para mantenerte despierto, pero como eficiencia, eso que digas, no, son 6 horas que me la pasé, ¿no? De mala noche, no fueron 6 horas. 3 horas, algo mucho, ¿no? Hay una disminución de la eficiencia. Y te digo, te pasa factura el siguiente día porque el siguiente día vas a dormir y lo peor todo el día, ¿no? Es más, te amaneces de sábado a domingo y despiertas el martes todo eso. Entonces, la eficiencia es mala. Entonces, uno a veces lo hace por un apuro, por plazos, a veces. Plazo, ¿no? Ya no tengo fecha para otro día. Lo haces, ¿no? Pero de ahí a que lo programes, porque obviamente el ritmo circadiano es distinto. Y las personas, por eso es que muchos estudiantes, y eso ha pasado acá con varios chicos acá, cuando yo empecé acá a enseñarles, les había dicho eso, ¿no? O sea, tienen que saber controlar esa energía. Porque cuando tú vas con esa energía para acá, doctor, chévere, esto para acá, y estudias, el otro que leo para acá, y a mitad de ciclo, te duermes, ya no vienes a clase, se te cruzan los horarios, todo se te cruza. Entonces, la energía no fue regulada. Entonces, no está bien iniciar un ciclo con una energía, ¿no?, alta y termines finalmente cayendo, ¿no? Y a veces porque el primer examen no saliste con la nota que tú pensabas, ¿no? Por eso la energía se tiene que cualificar, o sea, regular la energía, porque al final es donde viene ya lo bueno, ¿no? Porque al final se amontona todo, al final todos los trabajos hay que presentar. Entonces es ahí donde un alumno que no tiene un buen control emocional se cae. No, me voy a inhabilitar, me voy por acá, me voy de viaje, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí pasa eso de ahí. Entonces la energía se regula, por si acaso. Bueno, la parte endocrina, como puede ver acá, lo hace de manera indirecta, ¿no? Porque hemos dicho que tiene una relación con el hipotálamo, ¿no? Y el hipotálamo, como ya sabemos, es el que se encarga de regular el sistema endocrino. Ahora, lo regula a través de la hipófisis.
y a la hipófisis le va a dar hormonas liberadoras para liberar justamente hormonas de crecimiento, prolactina, ustedes ya conocen esos nombres, o inhibidoras, ¿no? Pero la regulación que hace el hipotálamo es a nivel de la hipófisis. Y finalmente, el tema de la actividad muscular, ¿no es cierto? Porque aquí justamente recuerda que como está relacionada con quién, con el cerebelo, va a regular el tono muscular, los centros reflejos ya lo hemos visto, ¿no? Y también hemos hablado de los centros respiratorios, ¿no? Recuerda que la protuberancia normalmente no regula la inspiración y la expiración, eso lo hace el bulbo, pero esto regula aquí, a esos dos movimientos, a través de una polipnia, recuerden, ¿no? O a través de una taquipnia, ¿no? Entonces va a regular la actividad de estos centros respiratorios. Y por supuesto, cuando uno habla acerca de los músculos antigravitatorios, se refiere a los músculos que te van a mantener en bipedestación, de pie. Una persona puede estar fija, ¿no? Yo junto en posición anatómica, ¿no? Junto los talones con los pies, ¿no? Un poco separados y me pongo listo. Pero yo puedo estar manteniéndome firme, ¿no? Porque de repente en el colegio nos ha pasado, ¿no? Cuando hacían, ¿no? Los primeros días, ¿no? Los lunes, ¿no? Escuchando una hora al director, ahí, ¿no? Que nadie lo quería escuchar, ¿no? Y te desmayabas a propósito, ¿no? Así que llega, ¿no? Te llega a caer cargado, que alcohol, tres agüitas, sentada de psicología, ¿no? Y de ahí vacilándote con la psicóloga, ¿no? Salmaña, ¿no? Salmaña, entonces, escúchame. Pero cuando la persona está de pie y cierra los ojos, es ahí donde uno se da cuenta que el equilibrio en realidad está relacionado con la orientación espacial. Y quiera que no, los globos oculares forman parte de esta orientación espacial. Entonces, desde que yo me pongo de pie y cierro los ojos, automáticamente a los segundos voy a empezar a hacer esto, ¿no? Empiezo a tener una alteración de ese equilibrio, ¿correcto? Entonces, ¿quién participa? Este sistema reticular, a través justamente de la regulación de esos músculos que se llaman antigravitatorios. O sea, y a nivel de la expresión facial, como ya sabemos, parte del facial, el séptimo, sabemos que está en el surco, ¿no? Bulbo protuberancial, pero el núcleo motor se encuentra, por si acaso, a nivel de lo que es la protuberancia. Bueno, y eso de los, ya eso sí ya lo conoces, ya te acuerdas de esas cosas que no querías escuchar en tu vida, ¿no? Que era la aferente, ¿no? Aferente o eferente, ¿no? Visceral o somático. Especial o general, ¿no? Y eso de ahí es para ver los componentes que tiene cada uno de los, pues son las líneas, cada uno de los componentes, ¿no? De los pares craneales. Sí.